Ya. Hola, buenas tardes, buenos días, espero se encuentren bien, chicos. El día de hoy vamos a continuar con las prácticas fotográficas y vamos a partir de la clase de tres conceptos. Entre ellos, para la creación fotográfica vamos a tomar de referente lo que es la semiótica, la crítica social y la imagen, ¿no? Entonces, para poder comenzar y comprender un poco a grandes rasgos de qué va a ir la clase, les voy a ir explicando más o menos concepto a concepto para que de esta manera ustedes los vayan vinculando con el quehacer artístico. ¿Va? Voy a subir como dinámica un foro para que de esta manera, como si estuviéramos teniendo una clase en vivo, cualquier duda, cualquier participación de su parte lo pueden hacer a través de el foro, y de esta manera pues podemos hacer la retroalimentación en todos para la construcción del conocimiento. ¿Va? Entonces, según la definición de lo que es la semiótica, es una teoría filosófica que tiene un objetivo o un interés por los signos en la naturaleza y en la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todos los elementos que podemos observar, podemos ver sus detalles y aprender de él, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la naturaleza es muy sabido, eso se toma mucho de ejemplo en la semiótica. Los hombres de campo, cuando viven toda su vida en la naturaleza, pues saben identificar cuándo va a llover, cuándo va a hacer calor, cuáles son las estaciones temporales, dependiendo del cambio climático. Y son todos estos signos, son toda esta lectura de signos que le genera la información a el campesino para poder cosechar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la fotografía con la semiótica? Tomemos en cuenta que el lenguaje es una abstracción. Todas las palabras, todas las imágenes son representaciones de signo. ¿Y qué pasa con ello? Pues las utilizamos para comunicarnos, ¿no? Entonces, muchos de los autores que hablan en torno a la semiótica, les voy a mencionar algunos que son lingüistas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se dedican a la parte teórica de cómo se estructura conceptualmente el lenguaje, ¿no? Uno de ellos, Saussure, que es francés, Pierre y Buissens, no sé si lo estoy diciendo bien, me falla un poco el francés, pero algunos de estos intelectuales sostienen que la semiótica incluye en toda la ciencia, ¿no? Esto, como ya lo habíamos mencionado, la semiótica se encarga del estudio de los signos, pero estos teóricos lo están vinculando como lo fue el positivismo en algún momento. ¿Qué significa esto? Que utilizan alguna rama científica para aplicarla en cualquier contexto, ¿no? Político, cultural, científico, entre otros, ¿no? Y se supone que está orientada en estudiar cómo funciona el pensamiento a través de esta vinculación y lectura con los signos, ¿no? Y la retroalimentación con la propia naturaleza para tratar de explicar de manera de interpretación cómo es que conocemos nuestro entorno, nuestra realidad, la creación y la difusión del conocimiento entre personas a través de la utilización de los signos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el arte o la creación fotográfica? Pues como les he dicho anteriormente, estamos obligados a enseñar dentro de las aulas un proceso que se llama alfabetización, que hace uso único del texto o las fuentes de consulta de libros, y se enseña el lenguaje de manera técnica. Entonces, no se les da como el peso conceptual de que la creación artística o el lenguaje de imágenes también puede comunicar y es efectivo al igual que la creación de textos, ¿no? Pero esto que tiene que ver también con lo que les mencionaba sobre la crítica social, ¿no? Tomemos en cuenta de que las manifestaciones del arte, al ser
una forma de comunicarnos, una forma de lenguaje, nos puede posicionar de manera política ante un contexto social para poder comunicarnos con el otro, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a través de que tú creas una imagen, pues puedes comunicar con alguien más esta información que tú estás creando, ¿no? Y obviamente siempre se debe de crear con conciencia, que significaría este aspecto crítico y transformativo de la sociedad. Se supone que el 80% de nuestros sentidos es visual y ya lo demás se va clasificando en los otros sentidos, ¿no? Entonces, a partir de estas dos relaciones entre lo que es la semiótica y lo que es el arte crítico, ¿qué quiere decir esto? Pues es generar textos o producir información crítica. ¿Qué significa la crítica, no? Poder saber leer la información de las fuentes de consulta desde diferentes puntos de vista, ¿no? Uno ideológico, uno, y esto que tiene que ver cuando digo ideológico, pues un texto se puede crear de diferentes maneras, ¿no? Desde lo político, lo religioso, el telemarketing, entre otros, ¿no? Y de esta manera, al saber identificar qué tipo de mensaje estamos decodificando, lo podemos utilizar, pues, como referencia para hacer creaciones artísticas y poder que esas creaciones artísticas tengan una intención, ¿no? Entonces, para la práctica fotográfica voy a tratar de no que los videos no estén tan largos porque luego tardan como 5 o 6 horas en subir el video y pues no me voy a extender. Para la práctica fotográfica, si no han bajado Twitter, necesito que bajen una cuenta, se agreguen entre ustedes y de esta manera comiencen a registrar su entorno, ¿no? Comiencen a registrar todo lo que está pasando dentro de su casa. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, van a decir, ¿esto qué tiene que ver, no? Pues que todos los elementos que están viviendo o todas las situaciones que están viviendo dentro de su casa también son signos. Entonces vamos a hacer una retroalimentación de cómo es que están viviendo nuestros compañeros a partir de la situación a través de sus prácticas fotográficas. Van a crear su cuenta de Twitter, van a subir su fotografía y van a generar una pequeña descripción de lo que están viviendo, ¿no? El ejercicio es libre, pero tiene que contener elementos de los que ya les acabo de explicar, de la semiótica. Por ejemplo, pueden tomar de referencia lo que estamos viviendo todos y a partir de ahí ir registrando sus vivencias, y eso lo vamos a tomar de referencia en la lectura de los signos para posteriormente en el foro, una vez que ya suban sus capturas de pantalla al foro, para que dialoguemos con la creación de las imágenes de sus compañeros que vemos a través de sus signos registrados, ¿no? O sus fotografías. Espero que estén bien, no salgan, cuídense, su sana distancia y por favor hagan caso porque estamos en cuarentena. Chao.